Iniciaremos entonces este conversatorio de esta tarde agradeciendo a todos los que están dedicando o dedicarán la próxima hora a este conversatorio, que esperamos sea una charla no solo amena y amigable, sino también que nos dé algunas ideas, que nos dé un poco de creatividad. Titulamos este conversatorio Presente y Futuro de Redes Temáticas y consideramos 5 casos de estudio. El día de hoy vamos a tener la participación de coordinadores de 5 redes: la RICOMAR, la Red Internacional de Costas y Mares; la Red SCLIM, la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos; la Red Socioecos, es la red temática de socioecosistemas y sustentabilidad; la REFAMA, la Red de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados; y la Red CAM, que es la Red Temática de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático. Así que nos referiremos a ellas. Como verán, son nombres muy largos, pero ya cada uno de los y de las participantes nos ayudarán a recordar de qué se trata su red. El programa que tenemos para el día de hoy, pues bueno, es un conversatorio relativamente corto. Tenemos 1 hora para conversar y, por tanto, nuestros participantes verán carrereados por la que les habla, Beatriz Cárdenas. Soy directora de calidad de la IWRI. Yo les haré una presentación muy breve de nuestros participantes y de por qué surgió este conversatorio. Y después haremos 3 rondas en donde nuestros panelistas o nuestros invitados conversarán y darán sus opiniones. Serán intervenciones muy breves. Después el doctor Alberto Mendoza nos ayudará a hacer una recapitulación y comentarios de lo que hayamos escuchado. Y luego abriremos a unos comentarios y participación de usted, pues el resto de la audiencia, de todos los que estamos aquí. Bueno, cuando surgió esta idea, hace unas semanas, platicando a algunos de los miembros de la Red CAM, nos preguntábamos y escuchábamos también por experiencias de los coordinadores de estas redes, en qué estábamos pasando, qué estaba pasando en el país con respecto al financiamiento para investigación, a los cortes para algunos presupuestos. Y nos preguntábamos también qué estaba pasando con las redes temáticas, y creíamos que era importante, pues, encontrar espacios como para intercambiar, pues, experiencias, a lo mejor una visión autocrítica, y sobre todo buscar opciones de qué vamos a hacer para seguir trabajando en red. El programa de las redes temáticas tiene aproximadamente, a lo mejor Carlos me ayudará, fue formado hace 10 años por CONACYT. Fue un sistema de fondos que se abrieron para que investigadores de diferentes áreas se unieran, se organizaran y presentaran proyectos para trabajo en red. Lo que escucharemos hoy justamente de los coordinadores de estas redes, o responsables técnicos de las redes, es justamente las experiencias de lo que han vivido, pues, algunos con más o menos años en las redes, pero todos con esta idea de, pues, recapitular y reconsiderar qué podemos hacer como este trabajo en red. Les voy a presentar brevemente una semblanza de nuestros participantes. Me van a disculpar para ahorrar tiempo. Solamente voy a presentar rápidamente sus reseñas biográficas. Nos acompaña la doctora Evelia Rivera Arriaga. Ella es coordinadora de RICOMAR. Vamos a tener también la participación del doctor Carlos Welch, que es coordinador de la red SCLIM. Al doctor Rafael Calderón, coordinador de la red Socioecos. Y también tendremos al doctor Romeo Saldaña, responsable técnico de la REFAMA. También tendremos a la doctora María Eugenia Ibarrarán. Ella es coordinadora de la red CAM. Y pues finalmente, tenemos al doctor Alberto Mendoza, que, como comenté, nos va a ayudar a hacer una recapitulación y comentarios. No dice aquí, pero él también es miembro de la red CAM. Y bueno, yo voy a estar tratando de moderar la sesión con la idea de seguir en tiempos y, bueno, ayudar a que esto fluya. Entonces, pues con esto iniciaríamos la primera ronda.
Y yo les preguntaría a nuestros panelistas, a la doctora Evelia, si nos platicara y nos empezaran a comentar qué ideas tienen con respecto o sea, las redes fueron creadas para ciertos objetivos, cada una con temas muy concretos. Y les preguntaríamos a lo largo del tiempo de cada una de las redes, qué vacíos estas redes temáticas que ustedes representan o están coordinando han llenado. Evelia, ¿te escuchamos? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Tardes todavía. Tardes, claro. La red RICOMAR, Red Internacional de Mares y Costas, lo que tiene es justamente conjuntar al grupo de académicos, a organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y tomadores de decisiones sobre el tema de mares y costas. El vacío que estamos llenando es justamente ese puente entre las ciencias naturales, las ciencias duras y la toma de decisiones. Y entre ese puente hacemos las traducciones para ellos. Muchos de mis colegas no se dedican específicamente a esa traducción, sin embargo, tratamos en los formatos y en los trabajos que hemos hecho, ya van 4 libros que publicamos en conjunto en estos últimos 12 años, porque empezó en el 2007 todo lo de redes. Entonces nos conjuntamos desde ese momento y hemos continuado el trabajo a pesar de todo lo que comentaremos más adelante. Y a llenar precisamente ese vacío. ¿Qué hay del manejo de las zonas costeras y de las zonas marinas? ¿Cómo se pueden manejar los recursos? ¿Cómo se hace la toma de decisiones? ¿Quiénes son los que participamos en ellas? ¿Cómo podemos sacar la mejor oportunidad para brindar el desarrollo sostenible en nuestras zonas costeras, que son complejas y muy dinámicas? Ese es el vacío que Red RICOMAR está intentando hacer. Gracias. Muchas gracias. Carlos, ¿qué nos puedes decir tú de Redes Clean? Hola, buenas tardes a todos. Comparto la visión de Evelia. Justamente de eso se trataba. Nosotros, ¿cuál es lo que atendimos o cuál es el vacío que encontramos? Primero, pues tratar de entender las causas físicas y sociales de los desastres, ¿no? Disociar este término de que los desastres son naturales, los desastres no son naturales. Es un asunto fundamental. El otro tema fue tratar de acercarnos a evaluar las bases de datos, el monitoreo que se estaba haciendo y la diseminación de la información, porque encontramos que justamente hay un gran problema con los datos. Después, otro asunto que encontramos un área de oportunidad y que la red estaba intentando atenderla es tratar de trabajar en las políticas públicas y la estrategia de comunicación para lograr que esto se concibiera como una realidad. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos en ello. Y finalmente, fomentar la colaboración entre las redes e instituciones académicas con el sector público. Esta parte de la Ley General de Protección Civil y la academia pues está muy desvinculada. Ellos no se sienten parte o no necesitan de nosotros, dicen que ellos son operativos del día al día y que su fin es diferente a lo que nosotros hacemos, pero nosotros hemos contribuido a facilitar procesos y a promover el desarrollo de capacidades y que Protección Civil se sienta con información suficiente y necesaria para tomar sus decisiones. La Red SCLIM tiene 5 líneas temáticas que contribuyen justamente a la cultura de la prevención. Entonces, eso es justamente lo que nosotros hemos intentado hacer en llenar este vacío, la integración del sector público de la protección civil con la academia. Muchas gracias. Rafael, ¿tú qué nos puedes decir de la red Sociecos? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Estoy muy contento de tener la oportunidad. Tiene mucho tiempo que redes temáticas no se juntan a discutir los temas prioritarios de las mismas. La red Sociecos surgió en finales de 2013 con una visión de red de redes. En realidad, el núcleo central de la red es el análisis de los socioecosistemas y la sustentabilidad. Entonces, en México había un gran número de redes que trataban de manera un poco aislada y fragmentada
el tema de lo socioecosistémico y la sustentabilidad. Hay algunas redes muy antiguas en México, como la Red Mexicana del Carbono, la MEXLTR, que es la de investigación de larga duración, que vienen desde la década de los 90, a veces del siglo pasado, y entonces había una gran desvinculación, habían grupos muy pequeños trabajando con áreas muy afines. Entonces, en un esfuerzo que surge así como red de redes, algunos coordinadores de redes grandes y pequeñitas nos juntamos en la red Socioecos para tratar de incidir en la política pública. Tenemos una de los núcleos temáticos de la red es la incidencia en la política pública, y el otro más fuerte también es el tema de la transdisciplina. Entonces tratamos de unir redes distintas que tenían temáticas afines para tratar de incidir justamente en la formación de recursos humanos y en la implementación de políticas públicas centradas en los socioecosistemas y la sustentabilidad. Y yo creo que ese es el vacío que hemos llenado de manera bastante exitosa. Muchas gracias, Rafael. Romeo, ¿tú qué nos puedes decir de la Refama? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. También un gusto de estar aquí compartiendo con los colegas de las otras redes. Pues la red temática de biología, manejo y conservación de fauna nativa en ambientes antropizados, es bastante largo el nombre, la Refama, nace en 2015, también a partir de estas convocatorias de CONACYT para formar las redes temáticas. Y pues el interés de nuestra red ha sido integrar a los interesados en el conocimiento, conservación y aprovechamiento sustentable de la fauna nativa en los ambientes que nosotros llamamos antropizados, ¿verdad? En México, que ya han sido transformados. Siempre también buscando integrar a diferentes actores, ¿no? Tanto académicos, gubernamentales, como sociedad civil y entes privados. Creo que el vacío que se ha llenado, o que ha llenado la red, es el de socializar, el de estar en contacto, de proveer un espacio para que los que estudiamos estos temas podamos juntarnos y divulgarlo. Nuestro principal, digamos, éxito han sido las reuniones, ¿no? que empezaron teniendo un apoyo importante de CONACYT, pero que a pesar de todo el tiempo se han ido manteniendo, ¿no? Con todos los vaivenes que ya luego platicaremos qué ha pasado, ¿no? En el caso de esta red. Y yo creo que ese es el principal logro, ¿no? De poner en el mapa primero, porque es un tema que no se conocía mucho en México, no se trataba, el de la fauna nativa en estos ambientes, y eso ha sido el principal logro, ¿no? El vacío que hemos llenado es socializarlo, dar espacio a los estudiantes de muchos lugares que no tenían ese espacio para divulgar sus investigaciones, y bueno, ya veremos más adelante qué es lo que estamos pensando, ¿no? A futuro. Uh-huh. Muchas gracias, Romeo. Maru, ¿tú qué nos puedes decir de la RedCam? Bueno, pues primero me da mucho gusto que se haya podido finalmente organizar este conversatorio, porque creo que pueden salir cosas muy interesantes de ello. Esta red es de investigación en contaminación atmosférica y mitigación del cambio climático. Entonces, el objetivo, creo que uno de los vacíos que ha llenado es, primero ha generado un espacio de discusión en la frontera entre contaminación ambiental y cambio climático. Esta ha sido una cuestión multidisciplinaria, que eso es algo muy interesante. En el CTA hay abogados, hay médicos, hay economistas, gente de ciencias de la atmósfera. Entonces, eso creo que ha sido una cuestión muy interesante, esa confluencia de varias disciplinas y de varios tipos de instituciones públicas, privadas. Está el TEC de Monterrey, está la Ibero, está la UNAM. Vaya, creo que eso también ha sido la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces, esto creo que también ha sido algo muy importante. Después, creo que a través de nuestras conferencias anuales, se han ido formando una nueva generación de estudiantes en estos temas. Y también sacarlo todo del centro del país, ¿no? O sea, viene gente de otras partes del país
Y la verdad es que cuando uno está viviendo fuera de la Ciudad de México, uno aprecia mucho que se hagan estas cosas, porque si no, toda la discusión es muy centralizada. Entonces, creo que esto ha servido también. Creo que también tuvimos, al menos en algún momento, un incipiente diálogo con autoridades. Y eso me parece que es algo muy relevante, un poco lo que dice Carlos, de tratar de producir información que a ellos les es útil para una mejor toma de decisiones. Entonces yo creo que ahí lo dejo por lo pronto. Muchas gracias a todos y sobre todo impresionante, todos han estado en tiempo. La siguiente ronda empezaremos con Rafael y será, pues justamente ustedes ya mencionaron a lo mejor retos o vacíos, pero pues les pediríamos una visión autocrítica. ¿Qué nos podrían decir? Bien, ¿Qué retos o vacíos por llenar? Aprovecho el comentario de María Eugenia, porque justamente uno de los grandes retos que identificamos no nada más con la red Socioecos, sino con un ejercicio que le propusimos a CONACYT, al programa antes de que cerrara, para autoevaluar la acción de las redes, era el impacto en políticas públicas. Yo creo que un gran hueco que tenemos ahí y que al mismo tiempo es una gran oportunidad, es la manera en la que el trabajo en red puede influenciar la política pública y encaminarla a las temáticas de las redes que han participado en el programa. Entonces, en términos muy generales, el gran reto es influenciar la política pública y la otra es la transdisciplina. Porque a pesar de que tenemos redes muy grandes, la red Socioecos llegó en un momento a tener 650 miembros activos en la red, con un montón de actividades y con 7 nodos distintos temáticos. A pesar de que hay una gran diversidad, en ocasiones continúa siendo demasiado disciplinaria la labor de las redes. Entonces yo redondearía los dos grandes retos en la aplicación real de la transdisciplina, no nada más en la formación de nuevas generaciones en estos temas, sino también en la formación de nuevos tomadores de decisiones, ¿no? Y cómo influenciamos a las comunidades locales en su actuar diario. Y la otra, obviamente, es la aplicación en la política pública. Romeo, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, yo coincido con Carlos, bueno, con todos en realidad, pues sí, con Rafael, perdón, y con Maru, que esos son como los retos también de nosotros, tener que el espacio fuera o que nuestra actividad fuera más multidisciplinaria. Por el tema per se, aunque uno pensara que la fauna no está asociada a muchos temas, ahorita la pandemia misma nos demuestra que sí, ¿no? Y otras cosas. Entonces eso nos ha faltado, tuvimos algunos acercamientos, empezábamos, de hecho, en los últimos 2 congresos, este congreso que fue el de este año, que fue virtual, no hubo tanta participación de entidades gubernamentales, pero sí habíamos tenido en congresos anteriores acercamientos, ¿no? Con gente que maneja fauna, por ejemplo, feral, ¿no? Gatos y perros que están libres y que son focos de muchos problemas, ¿no? Con la gente en las ciudades y en otras zonas. Y eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Que esa es la parte como más crítica. Pero en el caso particular de nosotros, sí nos ha faltado consolidar más el trabajo de la red, ¿no? O sea, ejecutar proyectos que sean de gran calado, donde la mayoría de los miembros puedan participar. Eso es lo que más nos ha faltado. Hemos tenido éxito en hacer los libros, publicaciones, coincidentemente con los colegas de la red Ricomar, también nosotros hemos publicado 4 libros que son muy visitados porque son abiertos, electrónicos en nuestra página, pero nos queda ese vacío o más bien esa necesidad, ¿no? de vincularnos con otros sectores de manera más fuerte y de consolidarnos como una entidad quizás legal. No estamos todavía muy claros para tener más independencia y más velocidad en el manejo de los recursos autogenerados. Muchas gracias. Maru, sí, por favor. Además de lo que ellos mencionan, yo identifico 2.
Uno es nuestra capacidad de competir por recursos, sobre todo por la restricción de tiempo que tenemos los miembros de la red. O sea, como esta es una actividad adicional a tantas otras que tenemos, pocas veces podemos realmente decir, voy a poner tiempo, como separar tiempo para poder competir por recursos y dedicarme a un proyecto. Creo que eso sería algo muy interesante, más allá de hacer libros y esto que también, pero creo que esto podría ayudarnos como a consolidarnos más como red, pero también a ser más visibles y quizá más útiles para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ese creo que es un reto importante. Y el segundo reto importante, creo que ese es más difícil de vencer todavía, es ser verdaderos interlocutores más allá de la academia. Entre nosotros nos escuchamos, entre nosotros opinamos, nos parecen buenos nuestros trabajos o no, pero esa parte de realmente, y creo que es de todos los proyectos de investigación y de la ciencia en este país, cómo hablamos con los tomadores de decisiones para que realmente incorporen lo que estamos produciendo, digamos. Ahorita, por ejemplo, tuvimos la situación de un proyecto que era súper útil, la verdad era muy útil, y al final, porque no hubo fondos, no se hizo y entonces se quedó sin que se generara esa información que la misma autoridad requería. Y entonces esa parte de comunicación con la autoridad me parece fundamental para que realmente podamos ir como redirigiendo política pública. Muchas gracias. Evelia, por favor. Pues mira, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, nada más que también hay que verlo desde otra perspectiva. No trabajamos solos. Entonces, de estos retos o vacíos, por ejemplo, dentro de la red Ricomar, nosotros sembramos todo lo que fue el diseño de la política marina de mares y costas en México. Entonces, trabajamos de la mano de la Semarnat y de la Semar para poder desarrollarla y finalmente se publicó. Esto es muy importante y nosotros podemos trascender hablando con ellos, hablando con las autoridades pares en estas materias de mares y costas. Sin embargo, el financiamiento es muy importante y el financiamiento viene de CONACYT o viene de nuestras propias instancias de trabajo o las estamos buscando en otras fuentes. El problema es que cada vez ha habido una restricción más y más grande de esto. Yo creo que mucho no es el no saber o no poder, sino que vienen etiquetadas desde temáticas que no es posible tratarlas como red. Y ese es uno de los problemas más grandes. No podemos tratarlas como red porque nada más se adjudican a una sola instancia. Y entonces las reglas administrativas para poder trabajar de una instancia colaborando con otra instancia y con otra instancia administrativamente a veces se vuelven engorrosas o inclusive muy truculentas y es difícil poder hacerlo con la celeridad necesaria. Otra cosa que también es muy importante es que nosotros no estamos forjando nuestro trabajo desde la red. O sea, si nosotros tenemos redes temáticas es porque nuestro trabajo puede darse desde la red. Por ejemplo, estar formando personas, estar formando alumnos desde la red para poder tener, por ejemplo, posgrados colaborativos o licenciaturas colaborativas. Con esta nueva modalidad que tenemos a distancia debería de potenciarse todavía más esto. Sin embargo, las reglas entre las diferentes universidades para poder homologar los créditos, para poder homologar los horarios, para poder homologar los nombres de las materias, se vuelve pesado, se vuelve difícil. Entonces, yo creo que debería de poderse lograr una concordancia en una coyuntura de varios instrumentos, varias iniciativas al mismo tiempo para poder potenciar mucho más las redes. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes, que podamos librar estas posibilidades y trabajar en red mucho más fortalecidos y hacerlo nuestro centro. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelia. Carlos, por favor.
Gracias. Yo voy a acotar un poco lo que CONACYT dijo que era el objetivo del programa de redes. Eso lo dijo que era promover la colaboración interdisciplinaria para atender problemas complejos desde una perspectiva multidimensional articulada entre actores nacionales e internacionales, academia, gobierno y empresas. Ya eso es difícil. Si nos quisiéramos evaluar en ese sentido, igual que Socioecos, nosotros le dijimos a CONACYT, bueno, dinos cómo nos evaluamos para saber dónde estamos, ¿no? Y para poder hacer esta autocrítica. Y CONACYT sacó un documento que se llamó Evolución de las redes, donde hablaba de articulación, bueno, de formación, maduración y consolidación, y que teníamos que ver dónde estábamos. Y mandó unos indicadores. Y el primer indicador era saber qué tan exitosos habíamos sido delante de las convocatorias de redes temáticas que ellos habían tenido. Y entonces, pues ese era un indicador muy curioso. Otro indicador era el impacto social, que les preguntamos, oye, ¿cómo medimos el impacto social? Y la respuesta era muy sencilla, pues con los productos que les sean útiles a la sociedad. Y entonces le decíamos, bueno, ¿me vas a decir que las descargas del libro es un indicador potencial del éxito o del impacto social? Y esa discusión se volvió eterna. Entonces, nosotros en la red nos autoevaluamos y quizás fuimos demasiado críticos. Nos evaluamos en 3 esferas. Primero, en si habíamos cumplido desde la academia con nuestra labor en la red. Y entonces, en este trienio se publicaron 4 libros, 3 números especiales en revistas indizadas y hubo 3 reuniones nacionales. Entonces, creemos que medio cumplimos. Contribuir a la toma de decisiones para prevenir y reducir el riesgo, que este es un indicador que a nosotros nos serviría mucho. En 2 de las reuniones nacionales tuvimos a los secretarios de Protección Civil de Veracruz y justamente el de Tabasco, que ahora está padeciendo. Y les ayudamos a capacitarse en los temas de prevención de desastres, monitoreo, modelo climático, y realmente les fue bastante útil, a tal grado que ahora Protección Civil Veracruz, con uno de los miembros de la red, acaba de capacitar a 2 ayuntamientos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en el uso de tecnología con un modelo climático para fines de protección civil. Entonces creo que ahí no estábamos tan mal. Pero cuando evaluamos la tercera esfera, que tiene que ver la comunicación con la sociedad, pues prácticamente dijimos que hemos incumplido, porque nuestros productos siguen siendo muy académicos. Y entonces no hemos logrado bajar esa esfera para impactar a muchos. Tenemos un canal de comunicación que estuvo dirigiendo hace mucho tiempo el profesor Escalante Juan de la Autónoma de Yucatán, y donde tenemos infografías también que el colega Gabriel Angelotti puso, pero no sabemos si realmente han sido útiles para la sociedad, y yo creo que ese es nuestro más grande déficit. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad ha sido muy interesante, además muy puntual, vamos muy bien en tiempo, muchísimas gracias. Pasaríamos a la tercera ronda, y la tercera ronda, bueno, yo creo que ya ustedes, hay algunas ideas, pero les pediría en esta última ronda algunas ideas concretas, o sea, ¿qué hacemos para, pues, no solo para pasar estos retos o estos vacíos, pero pues mucho lo que ustedes han dicho, ¿no? Para trabajar de manera en red y de manera interdisciplinaria y de manera multisectorial, no solamente con nuestros pares. Maru, empezamos contigo. Sí, gracias. Bueno, a mí se me ocurren 2 cosas. Uno es generar puntos de contacto entre redes, ¿no? Creo que ahora con los PRONACES, no sé qué vaya a pasar con eso, pero suponiendo que funcionan, podría haber como un abordaje interesante entre grupos de diferentes redes. Un poco, y sé que es complejo porque pues es todavía más interdisciplinariedad, ¿no? Pero también si la idea es como resolver problemas reales a partir de las diferentes disciplinas, creo que esa podría ser una forma donde que entráramos a partir de las redes a atender algunas de estas convocatorias. Otro que creo que otra cuestión que podría funcionar quizá sería como organizar alguna especie de un congreso de redes donde hubiera mesas de trabajo y se tratara más que de presentar nada más proyectos, como talleres de cómo abordar problemas desde la
participación de todas las redes o de varias redes que podrían estar interesadas en resolver un problema. Entonces, creo que esta forma como de motivar a las redes a interactuar podría ser algo muy, muy interesante. Y claro, otra vez, aquí no ceder ante esto, seguir convocando a las autoridades a que vean la importancia de este abordaje multidisciplinar. En cualquiera de nuestras redes existe. Y cómo se pueden abordar estos problemas y resolver de una mucho mejor manera que alguien dentro de una sola disciplina, en el mejor de los casos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Maru. Rafael. Sí, efectivamente, yo creo que uno de las técnicas o de las ideas que nosotros implementamos con el paso del tiempo y que nos dio muy buenos resultados fue invitar gente de fuera de la red. Nosotros probamos, por ejemplo, tener un cuerpo de asesores externos que formaban parte de los que formaban parte miembros de la academia, pero también de gobierno y incluso de empresas privadas para ciertos proyectos de investigación. Entonces, nos resultó muy conveniente invitar a gente de fuera de la red para complementar la acción de la misma. Otra cosa que la verdad es que yo creo que se quedó muy corta fue justamente el esfuerzo por hacer programas colectivos y conjuntos de formación de recursos humanos. Uno de los grandes sueños de la red era justamente tener un posgrado colectivo donde los alumnos pudieran escoger no solamente la sede, sino, por ejemplo, los directores de tesis o el equipo de supervisión. Entonces, yo creo que eso hubiera sido muy importante, muy interesante, y es algo que está en el tintero, que a pesar de la falta de recursos, las redes siguen trabajando, la red Socieco sigue buscando recursos externos, incluso a CONACYT, para seguir a flote. Y yo creo que esa sería la tercera idea que yo tendría, sería tratar de cortar esta dependencia que tenemos a los recursos de CONACYT y encontrar otros mecanismos de financiamiento que ayuden a mantener la acción de las redes, ¿no? Sabemos que las redes funcionan 95% con la energía de sus miembros y el 5% restante depende directamente del presupuesto. Entonces, y eso lo estamos demostrando justo ahora, en este momento de gran incertidumbre económica, nos damos cuenta que la red sigue funcionando solamente con el esfuerzo y la energía de sus miembros, ¿no? No nada más del CTA, sino de los miembros de toda la red. Entonces, yo creo que esas tres ideas serían de gran utilidad para mantener las redes a flote. Muchas gracias, Rafael. Evelia. Pues mira, nosotros tenemos estos 12 años trabajando, de los cuales hemos recibido 2 ocasiones financiamiento de CONACYT y todo el resto del tiempo lo hemos estado trabajando solos. Hemos pedido financiamiento externo, lo hemos conseguido en algunas ocasiones y en la mayoría del tiempo no. Y coincido justamente con lo que acaba de decir Rafael, que es un esfuerzo y una voluntad propios el que se siga manteniendo esta red. Yo creo que una de las formas más importantes para fortalecer el trabajo en red en México es un boletín de información. Cada red podría tener un boletín de información. Nosotros tenemos uno que es mensual y que saca las noticias más importantes de redes y costas, más publicaciones, más información que puede servir a los miembros de la red y que es visitado asiduamente tanto en el país como fuera. Yo creo que otra de las posibilidades es hacer uso de estas tecnologías de larga distancia que no cuestan nada y que las publicaciones electrónicas nos han permitido precisamente poner afuera
conocimiento que es del uso de los tomadores de decisiones y de todos los académicos y miembros y no miembros de la red, de nuestros alumnos, etcétera. Yo creo que esas dos posibilidades son importantes, ya las estamos comprobando, ya las hemos hecho y no veo el por qué no seguir de esta manera. Pero yo creo que hace falta algo más. Yo insisto en hacer esta coyuntura de otras estrategias para que podamos, por ejemplo, generar posgrados virtuales en general con la red de tomadores de decisiones para poder fortalecer capacidades. Yo creo que podemos generar proyectos regionales con esta situación de cada uno trabajar en casos de estudio específicos y poder elaborar información necesaria para la toma de decisiones. Yo creo que se puede hacer sin recursos, aunque estoy a favor de que esto cambie. Trabajar en redes es uno de los proyectos más importantes que CONACYT ha estado apoyando y es crucial que lo siga haciendo. Gracias. Muchas gracias, Evelia. Carlos. Claro, gracias. Hace 6 años nosotros en el plan de trabajo de la red justamente pedimos eso de actividades ejecutivas de posgrado bajo un mismo paraguas, bajo una misma institución, pero con la firma de la red, y se metió en 2 convocatorias por instituciones y lamentablemente la institución no quiso y otra CONACYT no lo permitió. Entonces ha sido muy difícil. Yo creo que esa es una cosa que tenemos todos en común. En relación a las cosas, ¿qué hicimos nosotros que ha funcionado y que creemos que podría ayudar a todos? Cambio de escala. Ya no hablamos con los gobiernos de los estados, hablamos con los ayuntamientos. De hecho, este último taller que tuvimos sobre resiliencia y medidas de adaptación fue con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y con el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, directamente con los operadores. Y ese cambio de escala nos ha funcionado bien. Tenemos ya 10 estudios de caso a nivel país. Otro asunto que hicimos y que permitió la entrada con la comunicación a nivel estatal fue tener representantes estatales. La Red SCLIM tiene presencia en 26 estados de la República, somos 100 miembros y cada uno de los estados tiene un representante estatal que tenía el compromiso de entregar una carta al Ejecutivo, al Legislativo y al Ayuntamiento donde estuviera para saber que tenía la red. ¿Y qué le llevaba o qué le mostraba? Una cosa que le llamamos catálogo de servicios, que no es más que una carta de buena voluntad de las cosas que podríamos hacer como red. Y finalmente yo creo que me sumaría a la idea de este congreso de redes, pero para el sector público. Es decir, que hagamos un congreso de redes donde se presenten casos de estudios, pero que invitemos en un par de horas a los representantes del sector público que pueden tener necesidades inminentes. Y a diferencia de Belia, nosotros hemos tenido de 8 convocatorias de red temáticas, 7 éxitos en el resultado de la convocatoria. Y estos últimos 2 años fue por eventos CONACYT, por la otra convocatoria, porque la red temática se agotó. Entonces necesitamos diversificar el financiamiento, que ahí no sabemos cómo hacerlo. La verdad ese es nuestro talón de Aquiles. Tenemos incluso el dominio de la marca Red SCLIM porque lo registramos ante el INPI, pero no sabemos cómo diversificar este financiamiento para estos proyectos. Muchas gracias, Carlos. Romeo, por favor. Sí, ya dijeron varias cosas que yo tenía como anotadas, pero voy a aportar una, ¿no? Que desde mi trinchera la veo como no tan factible de cómo podría fortalecerse el trabajo y que está asociado a lo que dijo Maru al principio del tiempo que se le dedica, pero que una colega, cuando le compartí el guión de este conversatorio, me puso ese comentario, ¿no? Y es apoyarse en el caso de los colegas que están en instituciones públicas y en particular estatales, en los, ¿cómo se llaman? Cuerpos académicos, ¿no? Para que no se, digamos, utilizar de una manera productiva el tiempo para fortalecimiento de la red, es que los miembros de la red o los colegas que están en el CTA involucren a sus cuerpos académicos o a sus grupos de investigación o lo más parecido que haya
para que se fortalezca el trabajo y también sirva para pues las actividades, ¿no?, que tienen que cumplir como cuerpos académicos, como grupos de investigación. En este caso, en nuestro caso, este año fue el primer, digamos, ejemplo de eso. La Universidad Michoacana fue sede de nuestro congreso virtual, que nos aventamos a hacerlo así con mucho, pues sin saber, una primera experiencia, y el cuerpo académico de esa institución, de un en particular que se encarga del estudio de recursos naturales, lo adoptó y lo trabajó y les sirvió, ¿no? Y fue tan bueno, digamos, en el sentido de cómo se organizaron. Ellos hicieron una red pequeñita para trabajar la parte logística del Congreso, que ahora el Pachuca, el otro miembro del CTA va a hacer lo mismo, va a involucrar a su cuerpo académico para apoyar la logística del Congreso, y el CTA va a ir tomando las decisiones de manera colegiada, científicas asociadas a los temas, ¿no? Entonces creo que es una forma de aprovechar el tiempo, que es lo que luego no tenemos, y que sea win-win desde muchos aspectos, ¿no? E ir jalando a más miembros a las redes, ¿no? A la colaboración de redes, y también lo de vincularse con otras redes. Nosotros en el último informe que hicimos de apoyo que tuvimos, o convocatoria que participamos de CONACYT, de las redes temáticas en 2018, hablamos de eso, de que veíamos como una oportunidad el hacer estas colaboraciones transversales entre otras redes, específicamente con la red de ecotoxicología y la red de código de barras de CONACYT, y pues en eso se quedó. Ya no seguimos trabajando, pero creo que es algo muy importante por esto que decía Maru de los proyectos transversales, ¿no?, donde pueden fortalecerse equipos de trabajo con diferentes experiencias o expertos, ¿no?, y que se complementan, y que sería algo muy útil. Muchas gracias a todos. Pues pasamos a una penúltima sección, que es, pues le pedimos al doctor Alberto Mendoza, que nos haga unos comentarios de estas 3 rondas, por favor. Gracias, Betty, gracias a todos los que aportaron sus ideas. Buenísimo, muchísimas ideas. Voy a tratar de hacer una síntesis de todo lo que se mencionó, en donde a todo lo pasado creo que hay muchas coincidencias en varios aspectos, pero creo que también esto ayuda a prever lo que podemos hacer posteriormente. Retomo el inicio del conversatorio, en donde creo que hay una similitud en donde arrancan las diferentes redes. Creo que todas ellas mencionan el tema de tratar de derrumbar silos disciplinares, en donde se trata de trabajar las diferentes disciplinas. De alguna manera la trans y multidisciplinaridad está por ahí, pero también no solamente eso, se reconoce que estas redes van más allá de la parte académica, sino también tratan de alguna u otra manera de atraer a los tomadores de decisiones, porque se prevé que estas redes tienen que tener una incidencia, y todos de alguna manera lo mencionaron, ¿no? Tiene que haber una incidencia en el trabajo que se hace en la red, y se le ve ese propósito final de alguna u otra manera en diferentes vertientes, pero en algunos de los casos se hablaba de política pública. Se me hace muy relevante el tema de que se habla de acercar el conocimiento a los tomadores de decisiones, a tener una real vinculación de los sectores académicos con otros sectores, que es no necesariamente algo que hemos hecho bien a través del tiempo, y también la contribución de formación de capacidades. Al final del día, creo que un tema que tenemos que poner sobre la mesa es que evidentemente la ciencia es relevante para el desarrollo del país. La ciencia provee información útil, y este propósito de las redes puede contribuir mucho a verse el propósito de la ciencia. Habiendo dicho eso, los colegas mencionan que aunque estamos hablando de una multidisciplinaridad y transdisciplinaridad y tener un impacto en toma de decisiones, en política pública, pues evidentemente todavía no llegamos ahí. Pero lo que creo que es muy, muy importante es que por diseño, por lo menos a las redes que aquí están presentes, por diseño, estas redes son algo más que un ente meramente académico. Tratan de ir más allá de lo que es meramente académico,
Hay un tema que no hemos convergido todavía cabalmente en cómo medimos los impactos de las redes. Creo que ese es algo muy importante, cómo medimos los impactos y cómo damos seguimiento a esos mismos impactos, ¿no? También hay un tema de consolidación de la vinculación, tener una vinculación estable que provea insumos, recursos, conversación, discusión relevante. Creo que eso también es algo que es medio inestable de red a red. Y es algo que tenemos que seguir trabajando. Y nuevamente, de repente también se hablaba que aún así algunas redes seguimos siendo en algunos momentos muy disciplinares, pero creo que es un tema que esto se tiene que resolver al interior de las redes en cómo establecer ese balance correcto, ¿no? ¿Cuál es el foco de la red? ¿Queremos ser una red que baje recursos? ¿Queremos ser una red que sea solamente una plataforma de conversación? ¿Cuál es el trabajo y el foco pertinente de cada una de las redes? Eso puede ser algo diferente. Y en lo último que se comentaba, rescato que hay un interés, puede haber un interés en este trabajo entre redes, pero fundamentalmente, pues para fortalecer esta comunicación entre las redes, entender qué están haciendo las diferentes redes, cada quien en su nicho de acción temática, pero algo muy importante, y retomo algo que comentaba Carlos, ¿no? Las lecciones aprendidas. Creo que es bien importante poderlo transferir entre las redes. Por ejemplo, él mencionaba, el cambio de escala para ellos fue relevante. Tener una gobernanza de red es relevante. Esas lecciones aprendidas creo que son muy interesantes. También se mencionaba tal vez de tener que las redes, algunas de ellas tienen un consejo consultivo de alguna manera. Pues esa es otra forma de ver lo que puede aprender una red de otra, de cómo poder migrar a algo más consolidado. Y termino con un tema que también se trajo en varias ocasiones, la doctora Belia lo comentaba. ¿Cómo podemos tener que estas redes también tengan una incidencia en el fortalecimiento de los programas académicos? Evidentemente, esta nueva realidad en la que estamos viviendo y la evolución de la educación tal vez nos impone ser más innovadores. Lo que yo creo que estas redes nos ponen sobre la mesa es que eso puede ocurrir de manera orgánica. De manera orgánica está ocurriendo en algunos casos. Ejemplos tenemos, que no venga de mandato de arriba hacia abajo, sino trabajar de abajo hacia arriba, accediendo a los cuerpos académicos, con esa comunicación orgánica que se pueda establecer. Pero al final del día sigue siendo un tema también de cómo se formaliza, porque tenemos que tener en cuenta que cada uno pertenece a una institución con sus reglas. Y eso también tiene que ver evidentemente con lo que se comentaba de este tiempo de dedicación posible a las redes para que esas redes contribuya evidentemente a los indicadores de trabajo de cada uno de los integrantes. Termino diciendo simplemente que las redes siguen trabajando. Yo me quedaría con ese mensaje. Las redes siguen trabajando. Este es un ejemplo que las redes siguen trabajando desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Creo que creemos fervientemente que las redes tienen que seguir trabajando y yo me congratulo de esta conversación y creo que puede ser un buen punto de partida para seguir externando esas mejores prácticas, esas mejores gobernanzas para eventualmente fortalecer el trabajo de cada una de ellas. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por recapitular estas 3 rondas. Tenemos todavía, y nos tenemos que felicitar entre todos, estamos muy bien a tiempo. Se veía difícil, pero sí tenemos unos minutos todavía para hacer o una ronda de intervenciones o preguntas. Y a lo mejor le pediría a Tania, no sé si nos puedes ayudar, si hay preguntas en el chat, si alguien quisiera levantar la mano. Yo no veo comentarios o preguntas, pero a lo mejor no lo estoy viendo, ¿cierto? Yo invitaría a los participantes a que compartan, que comenten, que enriquezcan este conversatorio. No sé si tienes que abrirles tu micrófono, Tania. Me parece que no. Okay. Maru, ¿tú quisieras comentar algo? Adelante. No, empezaste antes, más al ratito. Yo quisiera, a lo mejor si no tenemos una pregunta, perdón. Yo tengo una pregunta, perdón, Betty. Un comentario para nuestros invitados. ¿Dónde quedan las redes internacionales en todo esto?
Bueno, me gustaría contestar allí. Mi red es Ricomar, es una red internacional, tiene elementos, miembros que son de Europa, de Canadá, de Estados Unidos y de Sudamérica. Y estamos nosotros colaborando con la red Ibermar, que es de España y de Latinoamérica en general. La red Cimares, que es no es Cimares, es Cimar, que es la red de energía de aquí de la UNAM, y la red que es el Global Forum for Oceans and Coast Management, que es una red justamente de costas, mares e islas para ver todo lo que tiene que ver con manejo costero y toma de decisiones. Yo creo que entra justamente en la vinculación que nosotros podemos hacer con ellos, qué tanto podemos trabajar, qué tanto podemos hacerlo. Es muy académico todavía, no hemos logrado pasar absolutamente a nada más que el intercambio académico, la manufactura juntos de libros o de artículos para publicar, pero pues es un buen comienzo. Ellos nos pasan información para el boletín, nosotros lo publicamos, lo difundimos, y yo creo que pues es importante. Iniciativas también del Caribe tenemos con la red de islas, ese tipo de cosas hacemos. Entonces, yo creo que este es un punto importante para poder explorar más adelante qué otras cosas se pueden hacer para fortalecernos mutuamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esta pregunta? Las redes era también una de mis preguntas. Sí, a mí me gustaría comentar, por ejemplo, en el caso de Red Socioecos, en 2017 organizamos 2 eventos académicos internacionales en Oaxaca, 2 congresos. Uno fue global y el otro fue latinoamericano, y de ese tipo de organización de eventos específicos surgen vinculaciones y oportunidades de colaboración muy grandes. Actualmente la Red Socioecos, junto con el Instituto Saras en Uruguay, estamos pues armando el capítulo latinoamericano de un programa de Future Earth, financiado por algunas agencias suecas, que se llama PEX, que es el Program for Ecosystem Change and Society. Y pues la red está tratando de ver este tipo de internacionalización, de procesos de internacionalización, como una posibilidad para mantener vigente su accionar y también activa su membresía. Yo creo que el financiamiento internacional es una importante medida para mantener funcionando las redes, ¿no? Muchas gracias. Maru, ¿tú querías comentar algo? Sí. A nosotros nos invitaron, y a varios de los que están aquí, a una reunión que se llamaba Networks to Networks, donde se trataba de hacer como una red de redes. Al final, yo la verdad es que me salí por esta cuestión de tiempo, precisamente, y porque realmente lo veíamos difícil en función de que ya se trataba de hacer como algo más formal, y pues las redes estas, nosotros no estamos constituidos como redes formales que podamos firmar papeles, vaya. Entonces, ese fue uno de los temas por los cuales como que, al menos para RedCam, dijimos, por el momento no. Pero creo que eso también es algo a lo que se puede buscar. Ahí la idea, más que necesariamente pertenecer a ese grupo, ver cuál es la forma de trabajo para constituir esta red de redes que realmente funcione. Entonces, creo que sí hay estas, y esto está financiado por el gobierno de Estados Unidos, y en principio se trataba de que se fundaran o se crearan estos grupos de redes, ¿no? Y que obviamente habría muchísimas ventajas de participar y de intercambiar información. La cosa, el tema ahí era un poco más de mares, de costas,
Y también un poco por eso dijimos nosotros, bueno, pues creo que no estamos en la red adecuada, ¿verdad? Pero bueno, han surgido esas iniciativas también. Muchas gracias. Ahí ya también Evelia nos comparte algo de redes internacionales. Y de hecho era una también, yo creo que algo que podemos hacer también como seguimiento a este conversatorio. Yo revisé la página de CONACYT justo cuando estábamos preparando para ver cuál era el universo. Bueno, desafortunadamente es una red no actual, es una página no actualizada. Entonces, ahí a lo mejor lo que hay que hacer es cómo le hacemos para que todo este conocimiento, toda esta información, todo este trabajo hecho, pues realmente esté no solo disponible, ¿no? Sino que además se utilice. Estamos ya terminando. Les quisiera agradecer a todos y a todas quienes participaron hoy. Nos quedan todavía a lo mejor algunas ideas. Yo lo que propondría es que a lo mejor entre los invitados que tuvimos hoy, pensemos unos siguientes pasos y a lo mejor pensemos en un segundo conversatorio en donde podamos también escuchar el trabajo y las ideas de otras redes y pues sobre todo qué hacemos con toda esta información, con todas estas ideas, tratar de concretarlo en acciones, ¿no? Creo que hay muchísimo trabajo y de verdad les agradezco muchísimo. Grabamos este conversatorio. En cuanto esté listo les pasamos la liga para que ustedes también lo puedan difundir. Y pues con eso concluiríamos. Muchísimas gracias a todos, a todas.